como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Pueden tomar asiento. Buenos días a todos. Los invito a que abran sus Biblias en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 5. En lo que buscan Daniel, les quiero mencionar un dicho que pues siento yo que es conocido y quiero que ustedes me ayuden a pensar en qué significará este dicho. ¿Han escuchado el dicho que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar? ¿Lo han escuchado? ¿Qué significa? Yo como lo interpreto, a lo mejor estoy mal en mi interpretación, pero como lo interpreto es que cuando veas que algo malo le pasa a alguien más, en lugar de burlarte, en lugar de confiarte, más bien prepárate, empiézate a preparar porque puede que te va a venir a ti. No sé, ¿estoy bien en mi interpretación de ese dicho? No sé de dónde viene, no sé si es un dicho mexicano, de algún otro lado, pero la razón por la que menciono este dicho es porque aquí en el libro de Daniel hemos estado estudiando, hemos estado leyendo, hemos estado aprendiendo sobre un rey que se llama Nabucodonosor, y vimos que el Señor estuvo enviando su palabra a Nabucodonosor, estuvo enviando advertencias a Nabucodonosor, y después de después de 3 advertencias, Nabucodonosor continuó en su orgullo, no se rindió delante de Dios, y Dios en su misericordia, pero también en su juicio, le mandó un castigo donde Nabucodonosor se convirtió como en un animal, ¿verdad? Como en una bestia del campo. Nos dice ahí que estaba en el campo comiendo pasto, le crecieron las uñas, le creció el cabello, y después Dios lo restauró. Después de 7 años, Dios lo restauró y Nabucodonosor reconoció a Dios como el único Dios, se arrepintió, hizo una declaración tremenda sobre la grandeza de Dios. Pero ahora en el capítulo 5 de Daniel, comenzamos la historia de otro rey. Y este rey se llama Belsasar. Ahora, el libro de Daniel utiliza varios capítulos, ¿verdad? Los primeros 4 capítulos y nos habla sobre Nabucodonosor, pero la historia de Belsasar nos la platica solamente en un capítulo. Y mientras que pareciera que con Nabucodonosor Dios tuvo muchísima paciencia, con Belsasar solamente le da una oportunidad y le llega el juicio a Belsasar. Solamente le llega, o sea, de hecho ni siquiera es una oportunidad, más bien llega el juicio, ¿verdad? Belsasar está viviendo en orgullo, en desobediencia a Dios, y le llega el castigo de Dios. Entonces, así como la semana pasada vimos lo que pasa cuando Dios ejerce su paciencia, su misericordia y quebranta a una persona para traerla de regreso a sí mismo, esta semana vamos a ver lo que sucede cuando no aprendemos de la paciencia de Dios. O utilizando el dicho, cuando no vemos las barbas del vecino cortar y nos preparamos, ¿verdad? Ponemos a remojar las nuestras o nos preparamos. Cambiamos lo que estamos haciendo porque vemos que ya le llegó el castigo a alguien más. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos solamente para introducir la historia. Y después voy a explicar un poquito más sobre quién es Belsasar. En el capítulo 5, versículo 1 de Daniel dice así:
Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Y vamos a detenernos aquí. Vamos a orar y les platico un poquito más sobre quién es Belsasar. Padre, por favor, guíanos, por favor, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Que veamos estas historias como la de Nabucodonosor y ahora la de Belsasar, y que nos humillemos delante de ti, que nos arrepintamos, Señor, que abras nuestros ojos para ver cómo te hemos fallado, y que veamos también tu misericordia, tu paciencia, y vengamos a ti, Señor, nos rindamos ante ti y confiemos en ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Belsasar era uno de los reyes de Babilonia. De hecho, aunque dice ahí que Nabucodonosor era su padre, es muy común en el Antiguo Testamento decir que cualquier persona que es tu ancestro es tu padre. Por ejemplo, lo vemos con los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacobo. De ellos se dice que sus padres, ¿verdad? Por ejemplo, a Jacobo se le dice que su padre era Abraham, aunque sabemos que su papá realmente era Isaac, pero su padre quiere decir es su ancestro. Entonces, en este caso, Nabucodonosor es el abuelo de Belsasar. Es decir, Nabucodonosor tuvo un hijo, su hijo era rey, pero su hijo que era rey, de hecho, se fue de Babilonia, se fue de viaje, estuvo fuera de Babilonia por 10 años y dejó a Belsasar como el gobernador de Babilonia. Y de hecho, por eso más adelante vamos a ver que cuando Belsasar le ofrece a Daniel un puesto en el gobierno, el puesto más grande que le puede ofrecer es el número 3, porque el número 1 lo tiene su papá, el número 2 lo tiene él, entonces le ofrece el tercer puesto. Y Belsasar, este banquete que está organizando Belsasar, este banquete donde trajo las vasijas de oro del templo, donde se están emborrachando, donde están viviendo una vida así de desenfreno. Curiosamente, este banquete está sucediendo mientras que Babilonia está bajo asedio por parte de los persas. En otras palabras, el ejército persa está afuera de la ciudad, ahí al ladito, luchando, peleando contra ellos, y Belsasar está confiado, está organizando un banquete, está emborrachándose, está tranquilo. Y es muy probable que está tranquilo porque sabe lo fortificada que está su ciudad, sabe lo fuerte que es su ejército, sabe lo poderosa que es Babilonia, entonces no está preocupado para nada, ¿verdad? Está celebrando, está emborrachándose, no pasa nada, y mientras tanto su ciudad está siendo asediada, él está confiadísimo. Ahora, Daniel, curiosamente, no nos platica toda la historia, ¿verdad? Daniel no nos platica la muerte de Nabucodonosor, no nos platica el reinado de su hijo, no nos platica cómo ascendió Belsasar al trono, simplemente nos platica el final del reino de Belsasar y el final del imperio de Babilonia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que la Biblia nos está comunicando es el reino de Dios, ¿verdad? El tema principal de esta historia es el reino de Dios. No es el reino de Babilonia, no es el reino de Persia, no son los griegos, es el reino de Dios. Y este libro nos está mostrando cómo el reino de Dios va operando en el mundo. Otro detalle interesante es que el libro de Daniel, no me acuerdo si lo hemos mencionado o no, pero la mayoría del libro de Daniel está escrito en el idioma arameo. La mayoría del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, pero el libro de Daniel específicamente está escrito en arameo, la mayoría. Y esto pareciera indicar que este libro es como un libro de advertencia para los reyes paganos.
Es un libro de advertencia para los babilonios, para los persas, para los griegos, para otros. Es un libro donde Dios les está advirtiendo a otros y diciendo, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que someterse a mi reinado, y si no, van a ser destruidos. Y este mensaje es vigente hoy en día. Si pensamos en los eventos que han sucedido en el mundo en los últimos meses, nos damos cuenta que a todo gobierno, a todo rey, a todo presidente pagano que no se somete a Dios, siempre le va a llegar su fin, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Tenemos a Maduro, que ya le llegó su fin, aunque no era presidente o gobernador o qué sé yo, pero al Mencho le llegó su fin, al líder supremo de Irán le llegó su fin, y Dios utilizó varios agentes, ¿verdad? En este caso a lo mejor Dios utilizó a Estados Unidos, Dios utilizó a Israel para traer justicia, para destruir a estos líderes. Pero no cometamos el error de pensar que ya Estados Unidos e Israel están exentos, sino que todo gobierno, todo rey, todo presidente, todo principado que no se someta a Jesucristo, también le va a llegar su fin. También le va a llegar el juicio de Dios, también le va a llegar la destrucción. Y ahora también pensemos en nosotros. Cada uno de nosotros, si no nos sometemos a Dios, si no rendimos nuestra vida a Él, si no nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Él y pedimos por misericordia, también a nosotros nos va a llegar el juicio. Y realmente creo que el problema aquí de Belsasar es que estaba muy confiado. El problema de Belsasar es que él no sentía, no pensaba que el juicio le iba a llegar a él. Vamos a seguir leyendo la historia y ver qué es lo que pasó aquí. En el versículo 5 dice así: de pronto aparecieron los dedos de una mano humana. Recordamos, están en su banquete, están celebrando, embriagándose, y dice que aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. El rey gritó fuertemente que le trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra, dijo: oh rey, viva para siempre. No se turben sus pensamientos ni se mude su semblante. Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Obviamente sabemos que está hablando de Daniel. Sabemos que el espíritu de Dios está en Daniel, no de los dioses, pero ellos son paganos, no creen en el Dios de Israel. Entonces dice: y su padre el rey Nabucodonosor, su padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Belsasar, ¿verdad? Sus nombres son muy parecidos, pero es diferente el nombre que le pusieron a Daniel. Que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey preguntó a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre
trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces, el rey Belsasar ve la inscripción en la pared, está muy espantado, sus rodillas le están temblando, no sabe qué hacer, llama a todos sus sabios, nadie le puede explicar lo que sucedió. Y entonces llega su madre y le dice, oye, recuerda, hay un hombre aquí que él puede interpretar esto. El espíritu de los dioses está en él, se está refiriendo a Daniel. Entonces llega Daniel y el rey le dice, por favor explícame lo que significa esto, y si lo haces te voy a dar regalos, honores, y vas a ser el tercero del reino. Y antes de ver la interpretación que le da Daniel, vamos a ver cuál era el problema que tenía Belsasar. El problema que tenía Belsasar es que no había aprendido la lección de la gracia, de la paciencia y de la misericordia de Dios. Vemos más adelante que Daniel le dice, rey, tú sabías todas estas cosas, tú conocías esta historia. Belsasar no tenía una excusa, porque Belsasar conocía la historia. No sabemos cómo fue que la conocía, pero Daniel le dice, tú sabías esta historia y aún así no te arrepentiste. No sabemos si a lo mejor Belsasar vio la paciencia que Dios le mostró a Nabucodonosor y a lo mejor se engañó a sí mismo pensando, pues no me va a pasar a mí nada. A lo mejor me va a pasar lo mismo que a mi padre, pero a final de cuentas él fue restaurado. Dios es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y ya al final de mi vida me puedo arrepentir. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir eso? Yo lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Gente que dice, voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que quiera y ya antes de morir me arrepiento. Y pareciera que esta era la actitud de Belsasar. O a lo mejor Belsasar ni siquiera le importaba arrepentirse, a lo mejor Belsasar ni siquiera le importaba a Dios. A lo mejor conocía la historia de Nabucodonosor, su padre. A lo mejor conocía la historia de cómo Dios le mostró misericordia a Nabucodonosor, pero a él no le importaba. Él tenía otras cosas en mente, tenía otros intereses, tenía otras cosas, otras metas en su vida. Y el seguir a Dios, arrepentirse, no concordaba con sus metas de vida. Él tenía otros planes, él quería lograr otras cosas. Entonces, de alguna forma u otra, Belsasar decidió rechazar a Dios, Belsasar decidió rechazar la paciencia y la misericordia de Dios y siguió en orgullo, siguió en pecado. Y antes de leer la interpretación del sueño, quiero nada más hacerte una exhortación a ti. ¿Tú también has visto la paciencia de Dios, ya sea en la vida de tus padres o en la vida de tus abuelos? Incluso la has visto a lo mejor en tu propia vida. O tal vez no has visto la paciencia de Dios en la vida de esas personas, pero por lo menos la has visto. Si estuviste aquí el domingo pasado, viste la paciencia de Dios en la vida de Nabucodonosor. Ahora que estás aquí este domingo, estás viendo la paciencia de Dios que tuvo con Nabucodonosor y la paciencia que está teniendo contigo hoy en día. Porque sigues vivo, porque sigues respirando, porque no te ha destruido Dios. Entonces estás viendo la paciencia de Dios en tu vida y mi ánimo, mi exhortación es que no te confíes. Es que no presumas de la paciencia de Dios y digas, bueno, pues cuando me muero o antes de morirme me arrepiento. O cuando las cosas se pongan más difíciles me arrepiento. Ahorita me está yendo bien, ahorita no pasa nada. Cuando ya se complique la situación, ahora sí voy y busco a Dios. Y vamos a ver brevemente cuáles fueron los pecados
de Belsasar, para ver si a lo mejor nos podemos identificar un poco con eso. Daniel le dice en el versículo 17, Daniel 5:17. Y no sé si lo tenemos. Daniel? ¿Lo tenemos aquí en la pantalla? Perfecto. Entonces en el 17 dice: entonces Daniel respondió delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Entonces ahí le está platicando lo que le pasó a Nabucodonosor, y ahora le va a platicar a él sobre sus pecados. Le dice: pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado, y su corazón, aunque sabía todo esto, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo, y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos, y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento, y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado, por el cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Esta es la inscripción que fue trazada: Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mené: Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel: ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Peré: su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello, y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero del reino. Ahora vamos a ver, Daniel está diciendo: rey, usted sabía estas cosas y aún así no se arrepintió. Y le empieza a hacer una lista de sus pecados. ¿Cuáles fueron los pecados de Belsasar? Bueno, vemos primero que nada que él profanó lo que le pertenecía a Dios. Nabucodonosor se robó los vasos del templo, y eso obviamente estuvo mal, pero ahora su nieto Belsasar se trajo esos vasos que le pertenecían a Dios y los empezó a utilizar en una fiesta para sus dioses. Y a lo mejor diríamos: bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Yo nunca en la vida voy a tener la oportunidad de tener unos vasos del templo de Jerusalén y profanarlos. Pero aquí está el detalle. Nosotros también pecamos cuando tomamos lo que le pertenece a Dios y lo profanamos usándolo para el mal. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Todo este mundo, Él lo creó todo, y todo le pertenece a Dios. Tu cuerpo le pertenece a Dios, tu vida, tu dinero, todo le pertenece a Dios. Y cuando nosotros tomamos esas cosas y las profanamos y las utilizamos para el mal, estamos pecando contra Dios. Cuando utilizamos nuestro cuerpo para el pecado, para la inmoralidad, estamos pecando contra Dios. Recuerden lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6 de Romanos. Les dice que no presenten sus miembros, los miembros de su cuerpo, como instrumentos de iniquidad. También Pablo les recuerda en 1 Corintios 6 que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú eres un creyente, tu cuerpo le pertenece a Dios. Tu cuerpo ha sido redimido, ha sido comprado por sangre. Y cuando tú utilizas los miembros de tu cuerpo para el pecado,
estás profanando lo que le pertenece a Dios y eso es un pecado grave. También vemos que Belsasar tenía un pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque estaba adorando a otros dioses, estaba adorando dioses de oro, de plata, de hierro, de madera. Y a lo mejor nuevamente tú dirías, bueno, pero yo nunca en mi vida he adorado a un ídolo. Yo nunca en mi vida he adorado una imagen. A lo mejor muchos dirían, no, sí, yo sí antes adoraba imágenes. Pero algunos dirían, yo nunca he adorado una imagen. Yo sé que nada más es un pedazo de madera. Pero déjame decirte que nosotros también participamos en la idolatría cuando ponemos otra cosa en el lugar de Dios. Cuando tú buscas seguridad y satisfacción en algo que no es Dios, estás convirtiendo esa cosa en un ídolo. Lo que sea, no tiene que ser un ídolo así, una imagen. Puede ser cualquier cosa, puede ser una persona, puede ser incluso un sentimiento, la forma en la que te sientes. Puede ser cualquier cosa, pero cuando tú pones a otra cosa en el lugar de Dios, cuando tú buscas seguridad de alguien más, de algo más, pero es una seguridad que únicamente Dios te puede dar, cuando buscas satisfacción en algo más que no es Dios, eso es idolatría. Cuando dejas de confiar en Dios y empiezas a confiar en algo o en alguien más, eso se convierte en idolatría. Porque Dios no comparte su gloria con nadie más. Solamente Dios es digno de nuestra adoración. El tercer pecado aquí que vemos de Belsasar es su orgullo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, que la raíz del pecado es el orgullo. Y Belsasar, en lugar de arrepentirse, en lugar de escuchar la historia de Nabucodonosor y humillarse, más bien él se ensalzó a sí mismo. Sintió que nada le iba a pasar, sintió que a lo mejor era muy poderoso, muy inteligente, muy fuerte. Tenía un ejército fuertísimo, tenía los muros más impregnables de toda Mesopotamia, qué sé yo. Pero el chiste es que él se confió. Pero mira lo que Dios le dijo en Isaías capítulo 47, versículo 10 a 11. Esta es una profecía que Dios le dio hace muchísimos años. Dios le dijo, está hablándole a Babilonia, dice, te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás impedir. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Y fíjate lo que le pasó a Belsasar en el versículo 30 de Daniel. Dice, aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Entonces Belsasar, que estaba confiado, que estaba celebrando, que pensaba que nada le iba a pasar, esa misma noche fue destruido. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿será que tú estás muy confiado ahorita? ¿Será que te sientes muy seguro en tu maldad? ¿Será que piensas que Dios no va a hacer nada? ¿O que a Dios no le importa? ¿O que a lo mejor Dios ni existe? Te animo a que consideres una vez más, te animo a que recuerdes la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, pero también recuerda el juicio de Dios. Porque Dios sí es paciente, pero va a llegar un momento, va a llegar un día en que su paciencia se va a agotar. Va a llegar un día de juicio. No conozco tu situación actual, pero te animo a que reflexiones seriamente sobre tu postura ante Dios. Quiero terminar con este versículo, Segunda de Pedro 3, estos versículos más bien, Segunda de Pedro 3, 8 a 15. Este es un versículo que creo que lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Donde hablamos sobre la paciencia de Dios. Pero cuando vemos todo el contexto, este versículo también nos recuerda el juicio de Dios. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos
entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Quiero que consideremos la paciencia de nuestro Señor como salvación. Que no veamos la paciencia de Dios como una excusa para seguir pecando. Que no veamos la paciencia de Dios como una excusa para vivir nuestras vidas como se nos dé la gana. Sino que veamos la paciencia de Dios como un motivo de salvación, como un motivo de arrepentimiento. Yo viví muchos años de mi vida presumiendo de la paciencia de Dios, confiado. Yo crecí en una familia cristiana y los primeros 18 años de mi vida estuve confiado pensando que nada me iba a pasar. Viendo, pues Dios es paciente, Dios es bueno, Dios es misericordioso, no me va a pasar nada. Pero a los 18 años, por la gracia de Dios, Él abrió mi entendimiento y me mostró que su paciencia, su misericordia son para salvación, son para arrepentimiento, no son para confiarme y vivir como yo quiera. Más bien son para que yo me arrepienta, venga a Él, confíe en Él, reciba su salvación que Él ofrece. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero tú tienes que venir a Él, arrepentirte, confiar en Él. Tú tienes que humillarte delante de Él y reconocer que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es digno y que tú eres pecador. No puedes seguir presumiendo de su paciencia, no puedes seguir confiado pensando que puedes vivir como sea y nada te va a pasar. Entonces yo te invito a que vengas a Él en arrepentimiento, en humildad, en fe y entregues tu vida a Él. Entonces vamos a orar. Les quiero pedir a los hermanos que se van a bautizar que pasen aquí. Pueden subir por este lado o pueden subir aquí también por atrás. Los invito a que puedan pasar aquí enfrente. Y qué testimonio tan bonito es este del bautizo, ¿verdad? Porque estos hermanos que se van a bautizar son hermanos que no presumieron de la paciencia y de la misericordia de Dios, sino que ellos reconocieron su pecado, ellos reconocieron su maldad, ellos reconocieron la necesidad que tenían de Dios y ellos vinieron a Él. Y van a compartir su testimonio con nosotros. Tenemos el privilegio de escuchar la obra de Dios en sus vidas. Y en la tarde a las 4 vamos a ser testigos de cómo se bautizan, de cómo hacen esta declaración pública de fe. Entonces esto es un momento de gozo, hermanos. Esto es un momento más de ver la paciencia y la misericordia de Dios en acción en la vida de estos hermanos que se van a bautizar. Entonces los invito a que vengan aquí los que se van a bautizar. Voy a hacer una oración y luego cada uno de ellos van a pasar a compartirnos su testimonio. Padre, te damos tantas gracias por tu paciencia, Señor. Gracias incluso por esta historia de Belsasar, este ejemplo de un hombre que no se arrepintió, de un hombre que continuó en orgullo y ensalzándose a sí mismo. Gracias por la paciencia que tienes con nosotros, Señor, por esta advertencia que nos has dado. Gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a salvarnos, a transformarnos, a perdonarnos.
Y gracias por estos hermanos que van a dar su testimonio, Señor, que te van a dar la gloria a ti públicamente. Pedimos que sean de mucha edificación estos testimonios, Señor, y que su bautizo sea también, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, también nada más avisarles que la hermana Natalia, la hija de Giovanni, también se va a bautizar, pero está un poquito enferma, entonces no pudo venir aquí a la reunión, pero ella va a estar en la playa a las 4 a la hora de los bautizos, también para bautizarse, y va a compartir ahí su testimonio también.